¿Cuál? ¿Hola? Esas cositas cafés que parecen como renacuajos, profe. Sí, ¿qué pasa con los espermatozoides? ¿Qué pasa? Bueno, me preguntaba, uno, ¿por qué ese color? Y dos, ¿por qué es esa forma? Bueno, o sea, digamos, cuando tú me dices por qué esa forma, es como responder también por qué la forma humana y no otra, ¿sí? O sea, es muy difícil. Y a la vez la pregunta, la respuesta es fácil también. ¿Por qué? Porque son formas adaptativas. O sea, la forma y toda la forma que tiene todo ser vivo es de acuerdo a su entorno, a su medio en el que se encuentra. ¿Sí? Entonces, ya ahorita veremos que esa forma probablemente que tienen los espermatozoides es por el movimiento que tienen que hacer, además que necesitan estar en punta. Ellos tienen una colita porque la cola tiene mitocondrias y la mitocondria va a ser muy importante para los procesos de movimiento. ¿Por qué? Porque Porque ¿qué hace la mitocondria? Comerse otras células. No, ¿cómo así? ¿Nos vamos a volver a sexto? Ay, vamos, en el otro octavo me la acabaron de responder. Ustedes también saben. ¿Para qué sirve la mitocondria? Está en la célula. Muy son unos bien, 10 puntos organelos para Gryffindor por celulares. esa respuesta tan bárbara. Sí, es un organelo celular. Muy bien. ¿Qué hace? La pregunta no es ¿dónde está? No, sí, ya sabemos que está en la célula. No, 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 no. ¿Qué hace? Realiza el proceso de Eh, respiración, dice Sama. ¿Qué quiere decir respiración? Lo que está escribiendo en este momento Pulido. Dar Así que acá hace energía una cosa. a las células. Entonces, ahí Fernando nos está diciendo, si no, lo que hace es coger la glucosa, la degrada y obtiene energía química llamada ATP. A ese proceso le vamos a llamar respiración. Es decir, la respiración es el proceso por el cual vamos a tener energía. Entonces, miren que el espermatozoide tiene una colita. En esa colita tiene muchas mitocondrias, porque tiene que hacer un proceso, un gasto de energía para moverse tremendo, ¿sí? Aunque últimamente han salido un montón de estudios que dicen que los espermatozoides no se mueven por el flagelo, sino porque ruedan, pero es algo muy nuevo, eso no está comprobado. Vamos a ver si realmente sí es cierto o no en las próximas investigaciones que hagan. Bueno, entonces, bueno, acá creo que me hacían profe, yo vi dinosaurios en Jurassic Park, se encuentran en una isla. Muy bien, una isla ficticia que no existe. Profe, cuando... ¿Qué? No entiendo lo que me está escribiendo Hernández. Vuelve a escribir la idea. ¿Quién es Silvestre? Cuando dijo Silvestre. Ah, animales silvestres. Ya. Cuando dijo Silvestre me vinieron flashback del año pasado. ¿Cómo qué? ¿Por qué? No entiendo. Se más perdido que la mamá del chavo, mi chino. Mm, está diciendo que se parecen unas frases del crecimiento de las ranas. Bueno. Mm, acá Karen me escribe que generan la parte de energía química, o la mayor parte de energía química, para activar reacciones bioquímicas de las células. Sí, claro. Pero si nosotros lo utilizamos con esos términos tan complejos, pues nos vamos a confundir mucho, porque no sabemos qué es bioquímico, no sabemos qué son reacciones, no, no. Mejor dicho, si nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo es gracias a cada una de las mitocondrias de nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, porque nos dan esa energía. Eh, bueno, Johnny, muy bien, porque el año pasado vimos por qué son silvestres y por qué no se les dice salvajes. Muy bien. Eso es muy importante hacer la aclaración, porque una cosa es hablar de salvaje, solo hay una especie realmente salvaje, solo hay una que es los salvaje, humanos. que somos los humanos, porque teniendo en cuenta que nosotros tenemos la capacidad de pensamiento, generamos daño de forma intencional, ¿sí?
generamos daño de forma intencional. A ver, entonces, bueno, acá seguimos con lo mismo. Entonces hay que separar eso de lo silvestre y eso de lo salvaje y de lo doméstico, ¿sí? Que era lo que yo venía hablando ahorita. Entonces, el humano ha generado muchos animales domésticos. Un animal doméstico no existía en la naturaleza. El perro no existía. El gato no existía. Los peces no existían. ¿Cómo? ¿Cómo? Hola. ¿Qué dijo? Bueno, le entendí algo así que los peces no existían. Claro que existían. ¿No es que fue un proceso evolutivo que dio origen después a los reptiles y después algunos reptiles dieron origen, o un reptil en específico dio origen a lo que vendrían a ser los mamíferos? Vendríamos a ser los mamíferos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay una serie de procesos, ¿cierto? Biológicos, para volver ya, digamos, a esto que estamos viendo en pantalla, que van a ser esenciales. Entonces, hay una hormona, nosotros ya vimos hormonas, hay una hormona que permite que pase esto. Entonces, acá hay una célula madre, esta se empieza a desarrollar, crece, ¿cierto? Luego se va a ir formando cada vez más hasta formar esta célula que se va a llamar ovocito, ¿listo? Con C, ovocito, así se llama esa célula, ¿listo? La célula sexual femenina es el ovocito. Y ya les digo cuándo se va a volver un óvulo, ¿listo? Ya les digo cuándo se va a volver un óvulo. Ovocito no, ovo, de óvulo. O sea, di óvulo, pero en vez de óvulo, sí, O-V, ¿cierto? O, ovocito, con V, ovocito. Entonces, esta célula se empieza a formar. Acá sale, ¿cierto? Del ovario y queda este huequito, ¿cierto? Un folículo, se llama un folículo, y este se va volviendo cada vez más chiquito, ¿sí? Ahora, algo importante, que me pueden preguntar ustedes, por supuesto. Si ustedes ven, hay dos ovarios. Profe, ¿los dos funcionan al tiempo o cómo es? Bueno, eso se da alternado, o sea, puede ser que en un mes lo hizo este, en otro mes lo hizo el otro ovario, o este lo hizo durante 2 o 3 meses seguidos y después el otro durante otros 2 meses seguidos. Eso es dependiendo de cuál se active primero, ¿sí? Me dice Johnny, ¿en cuánto tiempo pasa todo esto? Bueno, eso es un periodo, un ciclo que suele durar en general 28 días. Y tiene que ver, obviamente, con la menstruación de la mujer. ¿Sí? Profe, Ahora, una duda, dale, ¿qué pasó? ¿qué son esas pepitas negras? ¿Esto de acá? Ajá. Bueno, digamos que cuando nosotros miramos el ovario, eso va a tener un montón, o sea, lo que nosotros estamos viendo acá, ¿cierto? Es el proceso de formación de uno solo, ¿sí? Es el proceso de formación de uno solo, de un solo ovocito, pero estos puntos negros son folículos, ¿cierto? O sea, son huequitos que ya quedaron de los óvulos que ya se usaron. O pueden ser también huequitos de óvulos que se van a empezar a formar más adelante, ¿sí? O sea, va a tener esos espacios el ovario, ¿sí? Por eso es tan común, digamos, que muchas niñas en este momento tienen que empezar a planificar con pastillas anticonceptivas, pero no porque tengan relaciones sexuales, sino porque tienen un ciclo irregular, por ejemplo. O sea, aparecen algo que se llaman los quistes. Y es uno de estos huequitos que no se alcanzó a desarrollar y quedó cubierto de un líquido, ¿sí? Dicen que agua, algunos, etcétera. Tiene un líquido que no permite que se desarrolle un óvulo como tal. A eso se le va a llamar quistes.
¿Y por qué es importante que se desarrolle un óvulo? Porque también va a producir hormonas, ¿sí? Ahora, vamos a ver, Me tengo una pregunta. dime. ¿Cómo se generan los gemelos? Ah, bueno, eso ya lo veremos más adelante. Porfa, guarda la pregunta y yo se la Vale. respondo en la próxima clase porque es que no creo que hoy la alcancemos a responder, ¿sí? Pero con el otro curso también me hicieron la misma pregunta, entonces te voy a dejar la tarea la próxima clase. Apenas nos conectemos, tú me vuelves a recordar la pregunta para responderla ahí mismo, ¿listo? Porque es que no creo que alcancemos a responderla. Hoy vamos a ver si acaso hasta fecundación. Y ya cuando pasemos fecundación, ahí sí vamos a ver cuál es el caso de gemelos. Bueno, puede ser mellizos, trillizos y de ahí para adelante, ¿sí? Ahí vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro y por qué se da eso. ¿Listo? Eso va a ser muy importante porque tiene que ver con la formación de lo que llamamos el cigoto, ¿sí? Cuando se está formando el cigoto y va a pasar a otras fases, ahí es donde se da el cambio en los gemelos. Y los mellizos ya es otra cosa diferente. ¿Listo? Bien, entonces, pregunta, ¿cuál es la hormona que hace que este ovocito madure, o sea, que pase todo este proceso y que además se vuelva óvulo? ¿Cuál es la hormona? Esa ya la vimos, eso debe estar claro. Profe, ¿qué problemas puede tener un bebé prematuro? Ah, bueno, no, voy a responder esta primero que me la hacían hace un tiempín. Los dos ovarios pueden funcionar al tiempo, puede llegar a pasar, claro que sí, pero no es común. O sea, es común que cuando llega esa hormona que les estoy preguntando, que el primero que reciba la señal sea el que se active. ¿Sí? ¿Qué problema puede tener un bebé prematuro? Bueno, problemas de lactancia, por ejemplo. Él necesita una temperatura también específica, entonces necesita estar súper pegada al cuerpo de la mamá. Problemas de peso, porque el alimento no es el mismo que está teniendo en el cordón umbilical con los nutrientes que le transmite la madre. ¿Sí? Profe, porque yo nací casi de 32 semanas. Claro, o sea, digamos que esas primeras semanas van a ser muy complejas. Son muy complejas porque no se está listo digamos, para un ambiente de esta forma. Dice, cromosomas, algo aquí, son los que se encargan de volverlo óvulo porque tiene la información genética. No. Muy bien, acá está. Valentina nos está diciendo cómo se llama esa capa que recubre al óvulo, que es el cuerpo lúteo. Pero ¿cómo se llama la hormona que forma el cuerpo lúteo? ¿Cómo se llamará esa hormona que forma al cuerpo lúteo? La hormona. No, mira, el cuerpo lúteo es la zona de proteínas que ya te la muestro. El endometrio es un tejido del útero que está acá, ahorita lo veremos. Pero hay una hormona que se va a llamar la LH. Bueno, quedó re feo, pero bueno. La LH, ¿listo? O también hormona leutinizante que crea ese cuerpo lúteo que nos dice Valentina, excelente. ¿Sí? Ese cuerpo lúteo, ¿sí? Va a ser creado. Ahora, ¿qué es el cuerpo lúteo? Vamos a ver. Cuando sale esta célula, que se llama ovocito, ella va a viajar acá. Cuando llega a este punto, más o menos, ¿sí? Acá lo voy a hacer con otro color, se va a empezar a rellenar de proteínas alrededor, que van a servir como nutrientes también para cuando se forme el cigoto. Va a ser muy, muy, muy importante. ¿Listo? Entonces, ya cuando esa cosa verde que dice alrededor, eso le vamos a llamar cuerpo lúteo. O sea, son muchas proteínas que se van a necesitar para formar el cigoto, que ya después se va a volver un embrión y después un bebé. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Entonces mire que estas proteínas, ya cuando el ovocito, que es esto que está acá adentro, que es la célula sexual femenina, queda cubierto por este cuerpo útero, ya va a cambiar su nombre. Ahí lo vamos a llamar óvulo. ¿Listo? O sea, antes de eso es un ovocito, se llama ovocito.
Cuando se recubre y ya queda totalmente listo para ser fecundado, lo vamos a llamar óvulo. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a ver algo importante acá. No, todavía no vamos a esa parte. No sé qué la dice. Acá. Sí, sí, sí. Entonces, miren. Vamos a ver que en este caso, acá nos están mostrando cómo está saliendo. Y quiero que miren lo siguiente. Acá nos están haciendo un recuadro y dice fecundación. ¿Qué es la fecundación? Es la unión de los espermatozoides, ¿cierto? O de uno solo de los espermatozoides con el óvulo. Acá como estamos viendo, eso se llama fecundación. Así como estamos viendo en esta imagen y así como estamos viendo en esta otra, ¿cierto? El proceso de fecundación no se da en el útero, o sea, no se da en esta parte ancha de acá, no se da, sino se da acá en la trompa de falopio, ¿listo? Ahí es donde se da el proceso de fecundación, donde el espermatozoide se une con el óvulo, va a ser ahí, ¿listo? Entonces, en ese proceso de fecundación, va a pasar lo siguiente que ya, yo creo que ya manejamos la mayoría de nosotros este tema, ojalá. Y es, a ver, venga, les muestro. Quiero que miren esta imagen de este pseudo óvulo que creé acá, cubierto de estas proteínas. Acá va la pregunta. ¿Será que nosotros fuimos el primer espermatozoide en entrar? No. ¿Por qué? No creo yo digo muy lento en las carreras. Espera. ¿Quién habló primero, Fernanda? Sí, Dale, habla y después va para loco. porque el óvulo tiene como, por decirlo así, unas capas. Y cuando el primer esperma va intentando a entrar, quita la primera capa. Luego, por decirlo así, es un ejemplo. Ajá. Luego van así, quitan las capas, hasta Ajá. que el último, hasta que dejan un hueco, y el último entras ahí normal. Muy bien, listo. Ahora sí, Paloma. No iba a decir lo mismo, profe. Excelente. Entonces la tienen re clara. O sea, nosotros no fuimos el espermatozoide que llegó de primeras, porque hubiera muerto ese espermatozoide, ¿sí o no? Miren que acá el espermatozoide tiene una forma de puntica, ¿sí? Como una puntica así aguda, como una flechita, llamémoslo así. Y va a ser porque en esa parte de la célula va a tener una proteína también que va a ir destruyendo esta capa poco a poco. Entonces el primer espermatozoide abre un huequito, ¿cierto? Y ese va a permitir abrir otro espacio para otro espermatozoide. Llega otro en ese mismo huequito y muere abriendo más huequitos allí, ¿cierto? Un túnel, hasta que quede el túnel totalmente construido y ahí va a pasar el espermatozoide completamente, ¿sí? Que vendríamos siendo nosotros, nuestro espermatozoide allí. ¿Listo? Ahora, para contextualizarlo aún más, para que veamos la proporción, yo sé que la mayoría de ustedes me van a entender la referencia. Pensar que nuestro espermatozoide para llegar a fecundar se ganó la lotería, ¿cierto? Es más difícil, tal vez, cuando ustedes se ponen a jugar, para ponerlo en un contexto familiar. Ustedes se ponen a jugar, por ejemplo, estos juegos como Fortnite o Free Fire y juegan solitos, sin equipo, nada, solo. O Call of Duty, pero Call of Duty en la misma modalidad que Fortnite, o sea, solo contra el mundo. Solo contra el mundo, ¿listo? O sea, solo puede ganar uno, ¿sí o no? En todo este tipo de juegos. El Battle Royale. Bueno, no sé qué es, pero ¿me entiendes la idea? O sea, no empecemos a nombrar juegos a la loca. ¿Me entiendes la idea? O sea, ustedes están en un juego, o también está ahorita la sensación del momento, que es Fall Guys. Así. ¿De qué se trata este juego? Que son muchos, ¿cierto? Son muchos. Y al final queda uno, ¿cierto? Al final solo queda uno.
Entonces imagínese usted un videojuego inspirado en los espermatozoides, o sea, Yo pierdo. ¿sí? O sea, eh, van saliendo. Acá dice que, profe, ¿sabía que el nombre de Fall Guys es Buenos Cayendo? ¿Buenos? Chicos, Guys es chicos. Bueno, entonces vamos a ver que es algo parecido, o sea, hay muchos compitiendo por el mismo objetivo en ese momento, ¿cierto? Y en ese momento va a generarse una competencia de quién es el que primero ingresa. A diferencia de estos juegos que gana el mejor o el más hábil o el más atento, pues Profe, acá en este caso, el que logra fecundar es el que encontró la posibilidad de un túnel que logró la fecundación en ese momento. Dime. si hubiera un juego relacionado con esto, a las 2, 3 partidas uno ya sabría cómo y nadie ganaría porque nadie se metería ahí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? De primero, o sea, es un juego inspirado en los espermatozoides, entonces a las pocas partidas ya nadie entraría de primera, sino esperaría a que los demás entraran. Claro, Y pero ahí nadie- vendría lo chévere del juego. ¿Tú has visto Fall Guys? Sí, profe, obviamente, no vivo Claro. en una roca. Mira que en ese juego hay personas que se quedan en la meta esperando a otras y las botan. Ah, sí, esos son muchas ratas. Ajá. Imagínate que el juego se ha inspirado así y tú empujes al otro para que abra el túnel y muera, hasta que tú puedas abrir el túnel a partir de los otros. Ah, entonces yo muero, profe. Claro. Pero ninguno de nosotros, ninguno de nuestros espermatozoides murió porque estamos aquí. Nosotros nunca fueron. Pero gracias a ellos, o sea, miren que a la vez, o sea, biológicamente parece una competencia por el que primero llegue, pero no es una competencia, porque todos vienen, eh, digamos que a generar también posibilidades para que el otro pueda vivir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, yo considero que la evolución no es un tema de competencia. Es más, me alejo de la idea de que la evolución sea competencia, sino más bien la evolución se da a partir de la colaboración entre especies. Y lo mismo pasa con estos espermatozoides. Ellos no compiten con uno, lo que pasa es que todos lo estamos viendo desde la competencia, pero ellos no compiten con uno, sino más bien gracias a los espermatozoides que nos abrieron camino, que quién sabe cuántos fueron, nosotros estamos acá sentados. ¿Sí? O sea, gracias a los otros espermatozoides que de una u otra forma, ay, profe, pero ellos no querían morir. Recuerda que no estamos hablando de humanos, estamos hablando de células. Y las células cumplen un principio biológico, al igual que todos los animales, plantas y demás seres vivos, que es la supervivencia. ¿Sí? Entonces llega y dice Johnny, o sea que técnicamente no gané, pero a la vez sí, claro, trabajaste por un trabajo en grupo, en equipo, a partir de los otros espermatozoides que abrieron tu camino. Pero si no hubiera sido tú, hubiera sido por otro lado del óvulo y hubiera entrado otro, pero tarde o temprano hubiera pasado, porque todos estaban trabajando para lo mismo, y es que perdurar la especie. Pero estaban trabajando entre todos hasta que el primero que llegara y ya todos ganaban, ya. O sea que antes de que naciera era vago, ¿te parece? ¿Te parece que un óvulo es vago? ¿Te parece que un espermatozoide es vago? Uf, yo no creo. Profe, me quedé atrás. ¿Cómo Me así? fui caminando. Fui uno de los últimos en llegar. Tú que sabes que los últimos, de pronto habían otros más atrás. Lo que pasa es que los espermatozoides que estaban adelante tuyo hicieron el túnel muy rápido y tú entraste también en ese preciso momento. O sea, fue la casualidad de la vida. O sea, digamos, sería muy difícil, o sea, imagínate, tocaría construir una máquina del tiempo, seguir tu espermatozoide específicamente para saber en qué posición llegó. No es una competencia. O sea, quitémonos la competencia de la cabeza, lo mismo que le está diciendo el otro grupo. O sea, no importa las notas tampoco, ustedes no son números. Si ustedes se miran a un espejo, no ven un número, no ven un 100, no ven un 0, no ven un 30, ven un humano. La nota no importa, la competencia menos. ¿Sí? Este proceso no es de competencia. No quiere decir que sea vago, que sea listo, que sea, porque es una célula. Tiene el mismo principio, generar
nuevas, bueno, valga la redundancia, hacer nuevas generaciones de humanos, nuevas generaciones, ¿sí? De eso se trata esta cosa. Sí, acá no estamos compitiendo, no, si es que ese espermatozoide me va a quitar mi lugar, pues seguramente hubiera nacido otro humano, con diferente forma, pero con los mismos cuidados de sus papás, iba a ser muy parecido, como con sus hermanos, ¿sí? Así iba a ser la cosa. ¿Listo? O sea, no es una cuestión de competencia. Ahora, acá pasa algo muy importante, yo no sé si ustedes lo sabían, yo creo que sí, y es que la fecundación se da en la trompa de falopio. Una vez se dé la fecundación, una vez entre acá el espermatozoide, ¿cierto? Johnny dice que tiene un hermanito ahora, bueno, bien, felicitaciones, papá, espero lo disfrutes mucho. Mira, entonces el cigoto ya formado, o sea, ya cuando se unen las dos células, se va a pegar en este tejido que nos mencionaba anteriormente, que se llama el endometrio, ¿sí? El endometrio es el lugar donde se va a pegar allí el cigoto para que se empiece a formar. Y Valentina también va a tener otra hermanita, vea, estos muchachos agrandaron la familia, se creció la familia. Yo no hice la cuarentena, tuvo efecto. Ah, yo no sé. Ah, yo no sé. Bien, entonces, bueno, y esto les sirve a estos dos, a Johnny y a Valentina, les sirve para comprender esto a las dos Valentinas. No voy a leer lo último que escribió Valentina porque es algo como más fuerte. Pero bueno, ya ahorita vamos a ver de pronto si quiere seguir escribiendo y yo voy explicando de una cierta forma para no comentar todo el asunto. Entonces miren, este se pega acá en el endometrio, que es esta capa de acá, y ahí se empieza a formar. Eso ya es en el útero. ¿Listo? Ahora, miren esto. Yo no sé si ustedes sabían, o sea, la mayoría de personas creen que en el útero es donde se da la fecundación. No, se da acá, en la trompa de falopio. Hay como una enfermedad, bueno, una afección, y es que este óvulo, acá llega el espermatozoide, pero él se queda ahí quieto y no se mueve. ¿Ustedes saben cómo se llama eso? ¿Cómo le llaman médicamente a eso? Inmovilización. No, ¿no? Eso se llama un embarazo ectópico. O sea, el bebé ya no se va a formar o no se va a empezar a formar acá en el útero, sino que el bebé se va a empezar a formar en una trompa de falopio. Entonces imagínense lo que puede llegar a pasar. O sea, ese lugar es muy pequeño, es realmente muy pequeño para que ahí se empiece a formar un bebé. Para eso está esta zona del útero. Pero por algo, por alguna razón, de pronto ya ahí se quedó pegado desde la fecundación, ese óvulo no se movió para nada. Entonces se va a empezar a formar el bebé desde ese punto. A eso le vamos a llamar un embarazo ectópico. Y si eso llegase a pasar, pues lo único que hay que hacer es que se tiene que generar un aborto. Porque no es posible, no es viable que se genere un bebé allí. Y puede ser muy peligroso para la madre, ya que pues va a crecer y le va a empezar a dañar una serie de órganos internos también. Podría ser mortal para la mamá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa cuando sea un embarazo ectópico, no se mueve el óvulo a donde está. ¿Listo? Entonces, no es que el embarazo llegue acá y ya. ¿Listo? Entonces, miremos acá otra vez este pedacito, ahora sí a lo lejos. Nosotros lo que estamos viendo acá es lo que llamamos, bueno, una relación sexual como tal o un coito, ¿cierto? En la parte de abajo vemos hasta dónde puede llegar el pene, ¿cierto? O sea, hasta cuál es la longitud. Y el movimiento que hacen los espermatozoides, ¿sí?
y el movimiento que pueden hacer los espermatozoides. Y miren hasta dónde llegan. Ahora, eso no llega solo de un chorro y ya, sino que el óvulo, a partir de sus proteínas que tiene alrededor, va a generar unos señalizadores, o sea, va a mandar señales para que ellos sepan a dónde tienen que ir. Y ellos se van a empezar a mover hasta llegar a ese punto. ¿Listo? Se van a llegar a mover hasta ese punto. Y después, cuando es la fecundación, el óvulo se va a devolver y va a pegarse acá. ¿Listo? Ahora, ¿por qué se da la menstruación? Básicamente, esa capa que yo les mostré, que era el endometrio, donde se pegaba después el óvulo, queda acá. Esa capa se engruesa mucho, ¿cierto? Y en ese grosor se va a llenar de mucha sangre, de muchos nutrientes también, porque ahí es donde se va a pegar el óvulo. Cuando no, si no hay relaciones sexuales, si no llega ningún espermatozoide al óvulo, pues este óvulo se pierde, ¿cierto? O sea, ya se degrada, y las hormonas, ¿cierto? La luteinizante se deja de producir, y esto es lo que se rompe, esto es lo que se degrada, este tejido llamado endometrio, se empieza a destruir, se empieza a degradar, y por eso la mujer tiene cólicos y tiene un sangrado. Es por ese tejido, no es porque el óvulo genere el sangrado, porque si ya, o que el óvulo se rompió y ese es el sangrado, sino es este tejido donde se va a pegar el óvulo para que se forme el bebé, ya no se va a utilizar, entonces se descompone, se rompe y rasga las arterias y las venas que se formaron allí, ¿sí? Por eso se da la menstruación y por eso hay dolores como los cólicos, ¿listo? Bien. Profe, Esto, dime. ¿y la menopausia? Listo. Bueno. Pasa, a diferencia de nosotros, de los hombres, que esa es una de las diferencias que yo les pedí al comienzo, las mujeres tienen contadas las células sexuales, ¿sí? Es decir, llegará un punto donde ella deje de producir óvulos, porque estas celulitas que están acá, ellas ya tienen un número establecido, ¿sí? Para que cada 28 días se genere. Y llegará un punto donde ya no tenga más. Y a eso le vamos a llamar, ¿cierto? La menopausia. ¿Qué es la menopausia? Es el momento en el cual la mujer deja de producir este tipo de células y ya no tiene más la menstruación. O sea, deja de ser fértil. ¿Listo? ¿Y por qué digo que hay diferencia del hombre? Porque el hombre puede tener 100 años y hasta el día de su muerte va a seguir haciendo espermatozoides. ¿Sí? Va a seguir siendo fértil. Ahora, eso va a ser importante porque la mujer obviamente reproductivamente va a ser muy importante, yo creo que es la más importante, porque ella va a generar una serie de procesos en los cuales va a garantizar el cuidado del niño. Sí, claro, que eso puede sonar machista y todo, pero ella es la que tiene biológicamente al bebé dentro de su cuerpo, ¿sí? Entonces, digamos que eso va a ser mucho más importante que el papel biológico de una mujer, va a ser mucho más importante que el papel biológico del hombre, ¿sí? O sea, hablándolo en términos de supervivencia de la especie, o sea, la mujer va a ser muchísimo más importante. ¿Listo? Bien, ahora, acá ya vimos cómo es que se van a formar todas estas capas y procesos. Ahora vamos a ver rápidamente la otra parte, ¿sí? Que es la anatomía del pene. Entonces acá nosotros tenemos, me preguntaban en la otra clase, venga, profe, ¿el pene se puede fracturar? ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente no en el sentido de que no hay, ¿cierto? Un hueso. Bueno, antes de seguir voy a leer esta pregunta, o bueno, esta que me escribe Valentina. Profe, ¿por eso las mujeres tienen un rango de edad para tener hijos? Claro que sí. Pero ¿por qué es riesgoso tener hijos a más edad, entre más edad tenga la mujer? Básicamente es porque el cuerpo ya no tiene la misma resistencia para tener un hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A medida que nosotros vamos creciendo, o sea, lo mismo pasaría con los hombres, ¿no? Pero a medida que nosotros vamos creciendo, nuestro ritmo cardíaco también va cambiando, ¿sí? Entonces la tensión puede aumentar o puede disminuir. ¿Y qué es lo que pasa? Que a una persona entre más años tenga, pues
el esfuerzo que hace para tener un hijo puede llevar a que colapsen otros órganos, como por ejemplo el corazón. Digamos, imagínate tú un infarto en una etapa de este tipo, una etapa de embarazo. Un embarazo sería riesgoso a una edad alta, porque digamos tu corazón, tus órganos como los pulmones, etcétera, no van a ser tan fuertes como cuando tú tenías 25 o 30 años, que es como una edad óptima para tener hijos, ¿sí? Y si tú tienes 50 años y todavía estás ovulando y quedas embarazada, pues hay que tener muchos más cuidados. Ahora, no siempre pasa, digamos, por ejemplo, yo conozco una señora que tuvo una hija a los 50 años, ¿sí? Y era un embarazo supuesto riesgo, pero ella nunca tuvo complicaciones, ¿sí? Ella nunca tuvo complicaciones, pero sí hay que tener cuidado por lo que te digo, o sea, los cuidados no son los mismos, el cuerpo va cambiando, no hay la misma resistencia al interior de los órganos, ¿sí? Entonces eso es lo que genera el riesgo a mayor edad. ¿Listo? Profe, yo tengo otra duda. Dale. Profe, es que mira que hay mujeres, o sea, yo no sé si me enseñaron mal en mi antiguo colegio o no sé, pero pues hay No mujeres creo. que les llegan pues el periodo normal, digo que van a tener hijos y son infantiles, pero les llega el periodo, entonces pues no entendía ahí. Ah, bueno, sí, claro. Mira, mi amor, lo que pasa es que la menstruación se da por las hormonas, ¿sí? O sea, la menstruación se da por las hormonas que produce la hipófisis, la pituitaria que hay en todo el centro del cerebro, ¿cierto? Eso se da por las hormonas. Pero no quiere decir que tus células, o bueno, las células de esta chica sean viables para tener hijos, ¿sí? Es muy diferente. O sea, sí puede tener la menstruación, pero puede que la célula venga dañada, es infértil, ¿sí? O sea, la célula algo tiene, pero no sirve para que pueda tener un hijo, ¿sí? Ahí algo pasa. Entonces, digamos que el cuerpo interpreta que ya se está preparando todo para tener un hijo, pero cuando llega el espermatozoide, el problema está en la célula, ¿sí? Entonces, el cuerpo produce las hormonas y el proceso de menstruación sea normal. Por eso pasa eso. Dice acá Valentina, profe, por ejemplo, mi abuela tuvo a mi tía a los 40 años, vea, o sea, eso es una edad que ya es más de riesgo, pero pues digamos que en muchos casos tampoco pasa gran vaina, o sea, no es que pase off. Bueno, me escribe Kevincito, profe, ¿regresamos? No, vamos a dejarlo hasta ahí. Yo les explico esta parte, esto lo alcancé a ver ya con el otro curso, pero yo me tomo un tiempo de la próxima clase para explicarles esto a ustedes y ahí sí ya empalmar con el otro curso, ¿listo? Dice Johnny, no, profe, no se vaya, pero pues ya se va a acabar la clase, papu. Si se corta, no nos volvemos a conectar, ¿listo? ¿Le gustan mis clases? Me encanta que le gusten mis clases, Johnny. Eso me llena de felicidad. Estuvo muy chévere la clase por ustedes también, muchachos. Buena pulido, estuvo súper chévere. Si se desconecta, no nos volvemos a conectar, ¿listo? Porque se va a cortar en un momento a otro y voy a quedar hablando solo. Sí, las clases son chéveres, me gustó cómo ustedes participan, son los mejores, muchachos, no lo olviden, son los mejores. Profe, las botellas, bueno, ya se va a cortar, ya la próxima clase le digo, pero guarda.